senador Gustavo Petro, y se prepara, continúa César Pachón y Abel Jaramillo, que van a compartir los 2 minutos cada uno. Sí, anuncié previamente y públicamente que iba a dar aquí unos datos de una investigación que realizamos, preguntándole exclusivamente a Medicina Legal, los datos son de Medicina Legal, cuántos menores de edad, cuántos niños y niñas habían sido asesinados por acción directa del Estado, armada, en el curso del conflicto armado desde el año 2004 hasta la fecha. Y dije que iba a presentar estos datos aquí en esta sesión para la reflexión y discusión de la ciudadanía. Los datos son los siguientes. En el año 2004 fueron asesinados 44 menores de edad. Año 2005, 31. Año 2006 por el Estado, 37. Año 2007, 27. Año 2008, 16. Año 2009, 7. Año 2010, 15. Año 2011, 32. Año 2012, 27. Año 2013, 17. Año 2014, 22. Año 2015, 10. Año 2016, 9. Año 2017, 5. Año 2018, 2. Año 2019, 11 hasta la fecha. Es decir, han sido asesinados por el Estado en acción armada directa desde el 2004 hasta la fecha, 314 niños y niñas en Colombia. De ellos corresponden 177 al gobierno de Uribe, 124 al gobierno de Santos y 13 al gobierno de Duque. Las regiones, departamentos con más niños asesinados por el Estado son, en el mismo periodo, Arauca, 48, Antioquia, el segundo departamento, 38, Bolívar, 30, Tolima, 25, Meta, 22, Caquetá, 20 y de ahí para abajo. De los 314 niños y niñas asesinados por el Estado de manera violenta desde el año 2004, 95 son niñas y 15 bebés menores de 4 años. Este es el resultado de la investigación. El cómputo me lo ayudó a hacer Andrés Hernández. ¿Para qué sirve? Pueden ustedes medir cómo en el año de la paz, 2018, obtuvimos el menor número de bebés, de niños y de niñas muertos, 2. El resto ya viene creciendo, ha sido una verdadera masacre, un infanticidio en Colombia cometido por el Estado. Aquí dirán, usted ataca al Estado, pero quienes lo reclutan son 2 hechos, ambos violatorios del derecho internacional humanitario. 1, reclutar menores. 2, matarlos. Y el Estado es el que los mata, Ceballos. Esto no puede continuar. Cuando se puede preguntar y interrogar, bueno, y es que ¿cómo hace el ejército para saber si en un campamento hay niños o no? Y entrar en las disquisiciones de la calidad de la inteligencia, entramos a una discusión falsa. Se matan niños y niñas por parte del Estado porque hay guerra. Y se salvan cuando hay paz.
Por tanto, toda la política de destrucción de la paz en Colombia, que empieza a hacerse en este gobierno o no se hizo en anteriores, ha sido una política infanticida. Quienes han votado contra la paz han sido también, y hay que decirlos, infanticidas. Quienes no se solidarizan y construyen la paz en Colombia son, en el fondo, infanticidas. La guerra mata a la niñez. Por tanto, de este gobierno exigimos que haga la paz, que no la sabotee, que no haga trizas la paz, porque la primera consecuencia es el asesinato de bebés, de niñitos y de niñitas colombianos. Gracias, señor presidente. El senador Bolívar. Bueno, el tiempo es muy corto. Omito los saludos. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy portador de un pesimismo relativo en cuanto a que todo lo que hablemos hoy aquí y lo que hablemos mañana y lo que hemos hablado en el pasado se pierde, se lo lleva el viento, porque la verdadera solución no se está tocando. Mientras no hablemos de regular las drogas en el mundo, toda esta carreta que hemos dicho hoy, y la que ha dicho el gobierno, y la que digamos nosotros, se pierde, se la lleva el viento. Porque de nada sirve erradicar cultivos ilícitos mientras el consumo mundial sigue en alza. Estamos ante un consumo de 271 millones de personas consumiendo drogas en todo el mundo, un 30% más que en 2009. Y cada año, desde 2070, este consumo ha venido en alza progresivamente y no ha habido un solo año desde 1970 a hoy que ese consumo haya bajado. Hay 180 millones de personas fumando marihuana hoy en el mundo y hay 18 millones de personas hoy inhalando cocaína. Entonces, señor comisionado, pueden llevarse los cultivos donde quieran, fumigarlos, echar todo el glifosato que quieran. La demanda en el mundo no baja. ¿Y eso qué hace? Pues que el negocio maravilloso del narcotráfico traslade ese cultivo que ustedes fumigan a otro sector. Facilísimo. Había 12 departamentos con cocaína, con hojas de coca, antes de que empezaran las fumigaciones con glifosato, y hoy hay 23, por lo mismo que les estoy diciendo. Y contribuye esto también a más deforestación en la Amazonía. Cada vez que el gobierno se anota un éxito temporal, un éxito efímero en la erradicación, aparecen otros cultivos en otro lugar, por esto que les estoy contando, de un consumo que no da tregua, que no baja en el mundo. Por eso, las comunidades indígenas, muy conscientes de que esta es la realidad, porque ellos son los que la padecen, muy fácil hacer políticas, generar políticas desde Bogotá, sentados en un escritorio, y decir, acabemos el consumo, acabemos con los cultivadores, que son los dos eslabones más débiles de la cadena, el que la cultiva y el que la consume. Mientras en el centro los narcotraficantes nos matan, se dan la gran vida, financian campañas políticas, se dan sus grandes lujos, y los que ponen los muertos son los consumidores y los productores. Yo tengo una carta aquí, señor presidente, que la quiero radicar, pero la quiero leer para todos, dirigida por miembros de varias organizaciones, la UNIC, la CRIC y la SIN. Dice: respetados congresistas, en nombre de las comunidades indígenas representadas en la UNIC, CRIC, ASIN, solicitamos a la Comisión Primera del Senado para que se dé debate al proyecto de ley número 194 de 2019 que busca regular el uso adulto del cannabis. Esta es una propuesta dirigida a cesar la violencia en los territorios del norte del Cauca y en otras regiones del país. Mientras no regulemos responsablemente estos cultivos, el mercado del cannabis seguirá siendo controlado por mafias ilegales que generan violencia y matan a nuestra gente. Por tanto, solicitamos
que esta iniciativa de la alianza interpartidista, muchos miembros de esta alianza estamos aquí, por la reforma de la política de drogas, se discuta. Es decir, la solución a sus problemas duerme en un escritorio del presidente de la Comisión Primera del Senado, que la tiene en el puesto 36 en el orden del día, es decir, para discutir nunca. Porque cuando nos va bien discutimos un proyecto muy extraordinariamente bien, dos, y casi siempre por falta de quórum ninguno. Imagínense este proyecto en el puesto 36. Nunca va a ser discutido, por eso le pedimos a algún miembro de la Comisión Primera que el martes mismo, por favor, soliciten adelantar este proyecto como prioridad, pasarlo en el orden del día al número 1 y empezarlo a discutir. Colombia tiene que tomar la bandera en esta discusión. Primero, para ahorrar vidas. Segundo, porque nos estamos perdiendo un negocio fabuloso, fabuloso. Hoy solamente el estado de Colorado, que tiene 5.5 millones de habitantes, la octava parte de Colombia, está recogiendo por impuesto al cannabis 1.500 millones de dólares. 30 segundos, ayúdame con eso, senador Bolívar, ayúdenos con el tiempo, todos. Ya, 30 segundos. Podrían generar riqueza para todos ustedes, para que todos ustedes manden a sus hijos a la universidad, para que no los maten, para que entren a la legalidad, sembrar cultivos lícitos, que en el mundo hoy los mismos Estados Unidos han regulado, cuando fueron los Estados Unidos los que nos metieron en esta guerra. Muchas gracias, señores. Pues hay un cordial saludo para todos. Tal vez recuerdo las palabras de Cristina Bautista: si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también, entonces hablamos. Yo quiero darle un mensaje especialmente a esta bancada que vino hoy aquí al Cauca, porque sé que ustedes sí le ponen la cara al pueblo, independientemente de qué partido sea el uno o el otro. Hago un llamado muy especial a nuestros líderes políticos que están acá presentes, porque fuimos capaces de poner un presidente y no sé qué fue lo que no nos dejó. Y hoy yo les invito a la reflexión, senador Petro, senador Robledo, senadores y congresistas de la Alianza Verde, del Partido Liberal y de todas las fuerzas presentes. Si no somos capaces en la próxima de dejar los egos y los personalismos y buscar poner un presidente en este país, no le vamos a cumplir a esta gente que nos habló acá hoy. Yo los invito a que desde sus pensamientos y perfiles hagan todos los esfuerzos y juntémonos, porque así como nos juntamos para venir hoy a escuchar a estos ciudadanos que los están matando, los invito a ustedes a no dejarlos matar. Matemos los egos, matemos los personalismos, pero no volvamos a dejar morir nuestro pueblo, a dejarlo enterrar y a dejarlo acabar realmente. Se lo digo con el corazón. Hace 5 siglos comenzó el genocidio y no se ha detenido. Hace 5 siglos comenzaron a cazarlos, a explotarlos y a tratarlos como si su vida no valiera. Podrán haber cambiado los motivos. A veces es el oro, es el petróleo, es el carbón, es la coca. Al final siempre es lo mismo. Desde hace 5 siglos esta tierra del Cauca viene regando su sangre de los pueblos. Se ha negado el genocidio. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de asesinatos aislados? ¿Cuántas 30 segundos, por favor. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de asesinatos aislados? ¿Cuántas veces se nos mintió con el asesinato de líderes sociales, aun cuando las cifras dicen lo contrario? ¿Cuánto tiempo ha estado castigado el Cauca en la absoluta indiferencia? Tan castigado que hoy se niegan a venir los ministros y el gobierno nacional. Debemos ser gobierno como bancada alternativa y debemos sacar a este pueblo adelante. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, representante Pachón. Senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático Alternativo.
Bueno, en primer término, decirle a todo el movimiento indígena caucano y de todo este departamento que cuenten con que en el Polo Democrático Alternativo estamos con ustedes y con sus reclamos y que rechazamos de manera enfática la violencia brutal que se ha impuesto sobre esta región de Colombia. No duden que esa es nuestra posición y acompañaremos las soluciones que sea del caso encontrar. Pero en segundo término quiero hacer una reflexión que vaya más allá de esto, que empieza por decirles esto. Miren, entre el 2016 y el 2018, septiembre, van 777 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. De esos, 169 indígenas, no solo del Cauca, sino de todo el país. 182 campesino comunal, campesinos solo 55, afrodescendientes 55 también, etcétera. O sea que hay un problema de violencia bárbaro en todo Colombia. Esta cifra que me impresiona, 187 exguerrilleros de las FARC acogidos al proceso de paz, asesinados. O sea, estamos en el imperio de la barbarie, del horror, de la violencia que se enseñorea por todas partes. Y advierto esto, en Colombia no existe la pena de muerte ni siquiera en la Constitución. Mucho menos puede ser tolerable que cualquiera se arrogue el derecho de asesinar a su contradictor por cualquiera que sea la razón que quiera esgrimir. Yo creo que este es un buen ejemplo, señores del gobierno, del desastre del Estado colombiano, no de los gobiernos, digo yo, del Estado en su conjunto. Es que la primer cosa que hizo que se creara el Estado en la historia de la humanidad fue el monopolio del Estado sobre la fuerza, sobre las armas, y esto es lo que está fracasando en Colombia de manera estruendosa, no solo en este gobierno, sino en los anteriores. Pero al mismo tiempo, entonces hay que reclamar ese monopolio del Estado sobre la fuerza, pero tiene que ser un Estado garantista, democrático, que no viole los derechos humanos, y al mismo tiempo se necesitan, además de estas actividades propias del Estado, un Estado que promueva relaciones económicas, sociales y políticas, que promueva la idea de que no nos podemos seguir matando los unos con los otros. ¿Qué hacer gente como nosotros que no está armada, que no promueve la violencia? ¿Qué cosas podemos hacer? Y entonces voy a terminar haciendo una propuesta particularmente para el Senado. En Colombia tenemos una mala tradición en esto. Aquí tenemos más de 100 años de estarse matando los unos con los otros por distintas razones, la violencia liberal conservadora, las guerrillas paramilitares. Ahora hay una violencia común que se enseñorea, toda la del narcotráfico, y en general lo que sucede es que siempre alguien se inventa la teoría que pide que lo exceptúen de tener que reconocer el monopolio sobre la fuerza. Eso no puede seguir sucediendo. Si hay una cosa que yo valoro del proceso de paz, es que no solo se silenció un número enorme de fusiles, sino que ganó posición la teoría de que el Estado tiene que tener el monopolio sobre la fuerza y que en eso nos tenemos que poner de acuerdo todos para respetar ese monopolio. ¿Qué más podemos hacer? Esta reflexión, y voy a terminar. Las armas no se disparan solas, a las armas las disparan las ideas. Son las ideas las que mueven el dedo que jala el gatillo de la violencia. Entonces aquí el problema del debate es un problema crucial si queremos avanzar en encontrar la violencia. Y en este sentido, si algo debemos desterrar, particularmente se lo digo a los congresistas, es el lenguaje de la violencia para el debate. Lo que pasó hace unos cuantos días en el Senado de la República no puede seguirse repitiendo, ya está bien. Contra su contradictor. Y ojo, ese discurso violento se convierte en muertos en las regiones de Colombia. Porque si quienes están en el Congreso son maltratados como hemos visto que son maltratados, pues por supuesto que en cualquier parte a cualquiera se le ocurre proceder contra esa persona. Quien maltrata a los indígenas promueve la violencia contra los indígenas. Y no estoy pidiendo que se acabe el debate político, no, ni siquiera la vehemencia y la polarización, no. Estoy hablando que el lenguaje se mueva dentro de unos límites que no se sobrepasen de ninguna manera. Entonces, hago un llamado a que pongámonos de acuerdo en el monopolio del Estado sobre la fuerza. Un Estado democrático, un Estado que promueva los cambios sociales y económicos y políticos que promuevan también ese cese de la violencia. Y les hago una propuesta a los congresistas que estamos aquí: hagamos un debate en el Senado. Lástima que no está aquí Lidio García, aun cuando está Alexander López y se lo puede plantear. Un debate en el Senado y ojalá en la Cámara
30 segundos para el senador Robledo, por favor. Si es cierto, sí o no, que la violencia también tiene que ver con el lenguaje, porque hay quienes dicen que no tienen que ver. Y por último, esto a los señores del gobierno. El paro que vamos a realizar no es un acto de guerra contra el Estado colombiano, no es un acto que niegue el monopolio del Estado sobre la fuerza, pero sí también le reclamamos a ese Estado que nos dé las garantías que sean del caso para que esa propuesta civil pueda hacerse. Muchas gracias.